Vamos a recorrer el mundo con la situación del coronavirus, la crisis que está viviendo Nueva York y Estados Unidos, la situación diametralmente opuesta en términos de declaración del presidente en México. Estamos ya con Marian Smith. Marian, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, y hay consecuencias de eso, ¿ah? Pero primero vamos a revisar qué pasa al otro lado de la cordillera, porque a pesar de haber decretado aislamiento total y obligatorio en toda Argentina, ha crecido el número de contagios de coronavirus en ese país. En las últimas horas, el Ministerio de Salud trasandino informó que hubo 36 nuevos casos, lo que elevó a 301 los contagios, mientras la cifra de muertos se mantiene en 4. Asimismo, se informó del primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con un enfermo. En otros términos, se trata del primer caso positivo de coronavirus de transmisión comunitaria. Esta llamada transmisión comunitaria se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de la infección. Mientras tanto, el gobierno se prepara para una profundización de la crisis que hunde su economía desde hace 2 años. Por esta razón, ha otorgado dinero extra a aquellos que reciben planes sociales y a pensionados de las escalas más bajas. Luego extendió el beneficio a los trabajadores informales que han perdido su único ingreso por este brote. Según el plan oficial, son 3,6 millones de familias quienes van a recibir un pago único de $150 en abril. Si la situación de crisis se extiende, se podrá prorrogar este beneficio. Y respecto a las miles de personas que viajaron a las playas ahí de Argentina, como Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso, mira esta imagen. Qué locura. Durante la cuarentena se van a tomar medidas. La ministra de Seguridad ha afirmado que todos ellos deberán esperar ahí hasta el final del aislamiento social y preventivo para regresar a sus hogares. Es decir, no podrán volver a sus casas hasta que termine la cuarentena, la cual el gobierno está analizando poder extenderla hasta el final de Semana Santa, es decir, el lunes 13 de abril. Así que se están tomando medidas mucho más concretas para el llamado a la atención de los argentinos. Vamos con otro de nuestros vecinos, porque debido a que el país se encuentra en cuarentena absoluta por el coronavirus, por primera vez Bolivia conmemoró sin desfiles de las distintas Fuerzas Armadas ni tampoco de civiles el Día del Mar. Esta jornada debía conmemorarse los 141 años de la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico contra nuestro país, y no hubo tampoco un acto especial, como siempre, para colocar las ofrendas florales ante el monumento del principal prócer boliviano, Eduardo Avaroa. Aunque no hubo una ceremonia oficial, la presidenta interina Yanine Áñez afirmó que el reclamo marítimo boliviano ante Chile no ha retrocedido ni 1 milímetro y va a anunciar las nuevas vías de lucha en torno a ese objetivo cuando pase la emergencia del COVID-19. Áñez recordó que hace 2 años Bolivia recibió malas noticias en su pelea por el mar, en alusión al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de octubre del 2018, que señaló que nuestro país no está obligado a negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Aquel fallo fue una respuesta a una demanda presentada por el entonces gobierno de Evo Morales. Precisar que la cuarentena continúa en Bolivia, comenzó el domingo y son 14 días e incluye medidas como el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos internacionales y domésticos y restricciones al transporte, eso y mucho más, además de eventos masivos. Y algo que hacías alusión, Rodrigo, la OMS ha declarado ahora a México en la fase 2 de la pandemia del coronavirus con 5 casos de contagio local. El país ya aparece en rojo en el mapa mundial, pero el gobierno de López Obrador prefiere hablar aún de etapa de transición. Según el organismo, ahora el contagio es local, se produce en territorio mexicano y la progresión de la enfermedad en adelante será más vertiginosa. Mientras tanto, Cuba ya se encuentra con sus fronteras cerradas parcialmente, aislará a partir de hoy en hoteles a unos 32.000 turistas extranjeros como prevención por esta pandemia. Pese a que el turismo es un importante motor económico de la isla debido al COVID-19, solo ingresarán al país los ciudadanos residentes, mientras que los visitantes deberán ir saliendo gradualmente de acuerdo a la disponibilidad de sus vuelos.
Viajemos de inmediato a Europa. Bueno. Porque tomando medidas que han sido consideradas como tardías por los británicos, el primer ministro Boris Johnson ordenó a todos los ciudadanos que se queden en sus casas durante 3 semanas. Mira las imágenes de Londres. Impresionante. Son sorprendentes. Bueno, nos ha ido sorprendiendo este COVID-19 con todas las capitales de las distintas naciones que han decretado este aislamiento. Bueno, en este caso también es un aislamiento obligatorio, una medida que se vio forzada a llevar adelante en momentos en que se reportan ya 336 muertos y más de 6.700 contagiados. Confesó que el coronavirus es la mayor amenaza que el Reino Unido ha enfrentado en décadas y que va a cobrar muchas vidas. También dijo, será un duro golpe para la economía. En los últimos días, el gobierno de Johnson, como les comentaba, fue cuestionado por su flexible accionar ante este avance de la pandemia. Un grupo de 250 científicos incluso le tuvo que dirigir una carta la semana pasada pidiéndole medidas mucho más radicales. Horas antes, el gobierno había instado a sus ciudadanos que se encuentran en el exterior también volver de inmediato al Reino Unido, donde crece esta preocupación por el avance de la pandemia. Francia entró hoy en estado de emergencia sanitaria durante 2 meses, un régimen que permite el confinamiento y otras medidas restrictivas de las libertades. Esta medida se aplica luego que el Parlamento aprobó el domingo pasado un texto para poder combatir esta epidemia y este martes salió publicado ya en el boletín oficial. Se trata de un régimen similar al que se activó después de los atentados de noviembre del 2015 en París, en el que murieron 130 personas. La postura del presidente Emmanuel Macron ha sido cuestionada también por diputados de oposición, que ellos creen que las restricciones de las libertades han sido demasiado amplias, pero para el gobierno no. ¿Por qué? Porque son 860 las personas que ya han fallecido en Francia por el COVID-19. Y a pesar de todo, buenas noticias tenemos desde China. La ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, va a levantar las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril después de más de 2 meses de confinamiento. La medida se aplicará al resto de la provincia de Hubei a partir de este miércoles 25 de marzo. Al principio, solo los habitantes considerados sanos podrán desplazarse libremente. Todo esto se debe a que el número de nuevos casos fue muy bajo durante las últimas semanas. Recordemos que esa zona poblada por 56 millones de habitantes fue puesta en cuarentena a fines de enero y vaya que lo cumplieron. 56 millones de habitantes, nosotros somos 17 millones. Impresionante, ¿eh? A tomar medidas. Una buena noticia, por lo menos. Sí, dentro de todo el panorama que se vislumbra y se está viviendo en Europa y lo que va a trascender a América. Vamos con los mercados. Claro, las bolsas europeas han iniciado la sesión con alzas sensibles tras las pérdidas de ayer y después de anunciarse que la ciudad de China de Wuhan, como les comentaba, va a levantar la cuarentena en abril. Hasta ahora Londres ganaba un 3,5%, Frankfurt, Alemania, un 5%, París un 4%, Milán 4,8% y Madrid un 3,2%. Previamente en Asia, Tokio había también tenido una alza de 7,13%. Al fin, después de tantas bajas, en Wall Street el Dow Jones bajó ayer un 3%. Según los analistas, en el ánimo positivo de los inversores también está influyendo la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de ampliar la compra de activos, una medida que contuvo las pérdidas en las bolsas, pero no pudo evitarlas. Pero parece que poco a poco, en el día de hoy, va a haber un cambio, como ya lo estamos registrando en Asia y en Europa, producto de esta buena noticia que nos llega desde China. Y hay que esperar a las 8:40 de la mañana en nuestro país, que se abre la apertura del mercado para ver cómo está el dólar en Chile. Exactamente, que también ha tenido una importante alza. Y aquí este es un tema que manejas mucho más que yo, estoy segura. Ni Canadá ni Australia, ellos han sido los 2 primeros países que han anunciado que no van a participar en los Juegos Olímpicos a causa de la crisis del coronavirus. El primero en informar sobre la decisión fue el Comité Olímpico Canadiense, que confirmó que ha decidido no enviar ninguna delegación a los Juegos de Tokio por los riesgos del COVID-19, mientras que Australia ha comunicado a sus deportistas que empiecen a planificar su preparación para un aplazamiento de la cita
al próximo año. Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que se ha dado un plazo de un mes para tomar una decisión definitiva sobre los Juegos programados en Tokio, que son entre el 24 de julio y el 9 de agosto. La verdad es que le ha costado bastante tomar esa decisión de aplazarlo, al menos, cuando ya la fecha se les viene encima. Sí, hay muchos compromisos publicitarios, hay dineros, hay deportistas involucrados, hay lucha de egos. Eso cuesta y mucha.